de personas en todo el mundo no pueden parar de jugar el nuevo éxito de la compañía japonesa Nintendo. Se trata del videojuego Pokémon Go para teléfonos inteligentes que convierte las calles, parques y otros espacios públicos al aire libre en una zona de cacería de Pokémones. Esta vez no se convertirán en entrenadores Pokémon recorriendo un universo ficticio a través de las pantallas monocromas de sus consolas portátiles, sino lo harán en la vida real, caminando por las calles, bosques, parques, colegios o playas, acompañados de su teléfono inteligente que se convierte en la llave maestra que vincula el mundo físico con el mundo ficticio. El videojuego para iOS y Android emplea un gran elenco de las tecnologías disponibles como el GPS y la cámara. El objetivo es alentar a los videojugadores a explorar su alrededor en busca de objetos coleccionables que les ayuden en su aventura, gimnasios donde batirse en combate y tener más criaturas virtuales para su colección. En el smartphone, Pokémon Go crea mapas en las ciudades de todo el mundo donde se puede capturar Pokémones. El videojuego fue lanzado este mes y puede descargarse hasta el momento en Australia, Reino Unido, Alemania, Japón y Estados Unidos. No obstante, muchos usuarios están empleando toda clase de trucos en sus terminales para poder descargar la aplicación en la App Store y Google Play, a pesar de que todavía no esté disponible en su región. Una vez instalado, se debe activar el GPS del celular y en cuestión de segundos comienza el juego. Solo tendremos que registrarnos con una cuenta de Google o bien crear una de entrenador Pokémon para entrar en el partido. Las acciones de la histórica compañía japonesa de videojuegos Nintendo han acumulado una subida del 56,6% en la bolsa de Tokio entre el pasado jueves y hoy debido al éxito de las ventas de Pokémon Go.